y vamos al tema. ¿Qué acepta y qué no acepta el comunismo? Recordemos que Carlos Marx nos habla en su libro sobre eh, un estado feliz, un estado comunitario, un estado donde todos seamos iguales, donde hay igualdad en todo. A esto se le denomina comunismo. Entonces, ¿qué acepta y qué no acepta el comunismo? El comunismo no acepta el igualitarismo sumario. Según Lefebvre, en su libro Introducción al Marxismo, Buenos Aires, nos dice que este igualitarismo sumario es una doctrina donde los seres humanos deben ser tratados de forma igual en todo aspecto ante la ley. Igualdad en oportunidades, igualdad en resultados y demás. Sin embargo, el comunismo no acepta esto. No podemos ser iguales en... Ni en la suerte podemos ser iguales, debido a que si el Estado, cualquier Estado del mundo reparte $1.000 a cada ciudadano, habrá personas que inviertan, que le roben, personas que ahorren, personas que pierdan ese dinero y demás. Entonces, en este caso, cuando pasan estas cosas, ni siquiera la suerte es igual. Y acá tendría que influir el aspecto sociocultural de la sociedad. Una cultura donde las personas tengan una afición por el ahorro o la inversión, será más probable que pase eso con los ciudadanos, pero no será de forma objetiva. Habrá personas en su minoría que lo pierdan, o que se lo roben, o que vayan al casino a gastarlo, o que compren eh, lo que no es útil para ellos. Entonces, en este caso, este igualitarismo sumario lo ve también el comunismo y nos dice Lefebvre que no es, el comunismo no acepta esto, no acepta este igualitarismo sumario, este igualitarismo completo, total o absoluto. No vamos a ser iguales por más que se intente querer ser iguales. Eh, el comunismo más bien acepta que hay desigualdad de las funciones. Hay funciones que son diferentes a otras, como el de un agricultor que es diferente en este caso, a un líder sindical o un líder de cabeza, un líder organizacional, por ejemplo. Entonces, este comunismo nos dice que existen estas desigualdades de las funciones, que hay funciones que son distintas, que estas funciones no se pueden eh, tratar como igualitarismo sumario, debido a que todo el mundo se pone mm, a ir al campo a cosechar o hacer cosas, habrían otras situaciones que requerirían eh, otras funciones, como por ejemplo un estado grave de salud. Y digamos en una sociedad ponemos que todos tenemos que ir al campo, pero pasa que hay un accidente y el médico tiene que estar 24 horas pendiente atendiendo a los médicos, entonces ese médico no estaría sumándose a este igualitarismo sumario y esto también lo ve el comunismo y dice que no, tiene que haber desigualdad en las funciones. En este caso nos dice que, bueno, y se dice, y es muy común que se hable de que la desigualdad se tiene que dar entre los trabajos material y el trabajo intelectual. El trabajo material es trabajo en fábricas, la manera de materialmente, y el trabajo intelectual, que es el trabajo administrativo, el trabajo de gestiones, el trabajo de procesos, en fin. Y acá hay algo muy interesante y curioso debido a que las computadoras o la inteligencia artificial, en todo caso, haría este trabajo intelectual como un sistema o un cerebro que se encargue de organizar
y gestionar de forma objetiva cada proceso que se le em- empate o se le designe. En este caso, entonces, las demás personas que humanos como nosotros se dedicarían a hacer sus actividades. Entonces, todo sería un trabajo supuestamente material, sea arte, música, pintura, viajes, lo que se imaginen cualquier persona referente a un trabajo material, un trabajo motor. Entonces, esa podría ser una opción muy interesante y ahí sí habría igualitarismo sumario en el trabajo y no habría esa desigualdad de funciones, ya que englobaríamos todas las funciones que pueda hacer el ser humano como cuerpo al trabajo material, al trabajo motor y que se separe del trabajo intelectual lo harían las máquinas o las inteligencias artificiales. Esto no se habla este libro, pero es algo que puntualizamos en esta parte del igualitarismo sumario y la designación de funciones de qué acepta el comunismo. El segundo tema es la explicación de las funciones. Lefebvre nos cuenta que hay cuatro tipos de funciones: función de dirección, función de mando, función de organización, funciones políticas. En la función de dirección nos dice que son funciones técnicas que aparecen espontáneamente. Ejemplo, el mejor guerrero de una tribu tribus en pasados tiempos eh, era el que era jefe de guerra, el que se encargaba de dirigir a los más jóvenes o adultos, etcétera, a la casa o a defender el territorio o la zona donde estaban ocupando ellos. Y esto no afectaba el carácter democrático de esa tribu o de esa sociedad. En las sociedades socialistas pasa lo mismo. Los mejores en un área se dan de forma espontánea. Por ejemplo, los que dirigen las marchas en las protestas serían básicamente los que se dedicarían a administrar los recursos que puedan acumular entre ellos para el alimento, este, abrigo y demás. Y esto se da de forma espontánea, dice Lefebvre, que esto no se necesita un estudio, una prueba, sino que se da de forma natural. Lo mismo pasaría con los números, lo mismo pasaría con eh, profesiones o distintas eh, funciones en una sociedad. Y que esto sería un traspaso de funciones, de cambios de talento. Ya no sería hereditario, que antes sí serán hereditarios, pero se da de talentos. Una persona que se dedicaba, por ejemplo, a la, al dominio de las funciones directivas, eh, sería reemplazado por un joven que muestra las mismas cualidades que ese nuevo talento cuando se jubile o ya no, o cesen sus funciones. En este caso, la función de mando, de organización, las políticas, estas son evolutivas. De mando teníamos que las primeras tribus era la administración de las riquezas y luego, claro, el mercado y la aldea, y el abrigo, la comida, etcétera, de una tribu, de una pequeña asociación, y tiene que pasar al manos esta administración, esta administración de recursos a el hijo, directamente al hijo, con la función de mando se daba esa situación, y pasaba lo mismo en las organizaciones, ya que eh, en una organización donde todos se conocen y donde hay un tipo de empatía entre unos o amistad entre los que salen y los que entran, hay un tipo de cierta simpatía, ellos serían los que tendrían ese mando cuando estos dejen sus funciones. Y en las políticas se puede ver que es algo mucho más complejo, ya que todas se ven mm,
ya no habría una herencia de funciones de familia, sino una herencia de funciones eh, de forma lobística, lobbies, grupos grandes se unen con otros grupos y dominan a un país y hacen un tipo de monopolio y entre ellos se van pasando la batuta de las funciones administrativas de ese estado, de esa asociación. Ya no de forma familiar ni de forma amical, sino ya de forma grupal, de forma de sí, y sí están muchas personas más. Eh, Tienen relación entre ellos por medios de economía, empresas que favorecen a otras empresas, o empresas que necesitan el apoyo de otras empresas, o políticos que necesitan el financiamiento para el partido político de la candidatura, y estas empresas son amigos y se conocen y demás. O tienen en todo caso esa parte de complot entre distintas organizaciones, aunque no se conozcan, solo con fines económicos tendrían este vínculo. Se da en las funciones políticas, como estas son heredadas por ellos mismos. La formación de este Estado se daría con tres elementos que tendríamos que tener en cuenta. Lefebvre nos cuenta del elemento espontáneo, elemento reflexivo y elemento ilusorio. En el elemento espontáneo, el proceso es el proceso donde aparecen todos los líderes espontáneos, o aparecen todos los dirigentes, o todos los administradores, o todos los que están en funciones de mover a las masas, o los líderes, en todo caso, y hablando de forma sencilla. En el elemento reflexivo, habría una reflexión y se tendría un proceso de hacer y ver y esperar a cómo se hace. Debido a que este estado reflexivo se da porque no se conoce este advenimiento del marxismo, este advenimiento del comunismo en sí mismo. No se conoce cómo sería esa sociedad si la tuviéramos y cuáles serían sus errores de esa sociedad si la tuviéramos. No se conoce también si funcionaría o no funcionaría, si sería injusta o no sería injusta, porque no se da, no es algo que sea empíricamente demostrable, debido a que incluso aún eso se escribieron muchos libros sobre este estado, pero con diferentes características que, son opuestas muchas veces entre ellas mismas, entre los libros mismos. Entonces hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento de cómo sería este estado en todo caso. Las funciones espontáneas de dirección se elevarían a las categorías de funciones administrativas, funciones jurídicas, funciones legislativas y funciones judiciales, en todo caso jurídicas. Con todo esto, estas funciones espontáneas se harían de forma como la tenemos actualmente. Por ejemplo, si digamos de la noche a la mañana se da esta sociedad y las funciones jurídicas o judiciales las asumirían los abogados, que tienen mayor conocimiento de estos, y que no habría mucho cambio entre ellos, salvo, eh, diríamos, al aspecto de educación, ya que sería ya por vocación el estudio de esta carrera de abogacía para ocupar esta función judicial o jurídica. Esto actualmente no se da debido a que mm, todo es economía. La gente escoge una carrera buena para tener economía y estar tranquilo el resto de su vida, cosa que es válida también, no es algo a que juzgar, todos son libres de pensar como debe pensar, pero en este caso estas serían las funciones espontáneas que saldrían si al día siguiente o mañana de repente de la noche a la mañana se daría este estado marxista, cosa que es un conocimiento confuso, que no tendríamos experiencia si realmente funcionaría o no funcionaría este panorama.
El tercer elemento es el elemento ilusorio. Eh, Aunque el compromiso democrático, comprometernos democráticamente, no suprime las luchas de clases, eh, habría una reflexión acá, debido, bueno, aparte del elemento reflexivo de este elemento, habría esta reflexión sobre la democracia, ya que en un voto del 100%, el 49% de personas que no les favorece algo o no están de acuerdo con algo, deberían sometidas a este 51% de personas que sí. Y a esto se le llama democracia actualmente, y esto es algo que no se investiga mucho, no se habla mucho sobre esto, debido a que se piensa que estamos en un contrato social. Yo firmo y mi voto y mi pensamiento, aunque esté de 49%, no es válido para este 51% que sí lo es, y habría una monarquía frente a este 49%. Y esto es algo injusto para ese 49%, pero algo justo para ese 51%, que realmente hace que las luchas de clases sean mucho más, se expresen de forma mucho más visible. Debido a esto, la democracia se piensa que es el único medio por el cual nosotros podemos vivir en armonía y paz. Sin embargo, pienso que no es posible. En la situación en Perú se puede ver que hay varios casos donde se oprime a los propietarios de los minerales o los propietarios de los que tienen las tierras o a los que en todo caso les pertenecería esas tierras, esas propiedades. Y por lo tanto, el Estado, este 51% que pongamos que aprueba una ley de una minería, una concesión de minas, ofrece el territorio a una empresa debido a esta democracia que tendríamos. Y esa persona que es dueño de este terreno y que tiene sus animales, su río y su vivienda ahí, sería desplazada injustamente o sería justamente porque es democrático. Esa es la ilusión de la democracia para esa misma persona y también para los que ven objetivamente este problema democrático. ¿Esto es justo o injusto? ¿Esto es democrático o es autoritario? Este elemento ilusorio se tendría que suprimir, ya que este Estado comunista, este Estado marxista sería objetivo, sería autoritario. De forma que se suprima esta lucha de clases. Pobre, rico, proletado, propietario y demás. Eh, por ejemplo, en este estado, supuestamente, vivía este problema, ¿no? De la lucha de clase de la señora que le sacan de su casa una empresa y está ahí. Pasa que si supuestamente, porque somos el elemento reflexivo, si supuestamente eh, se daría este estado comunista al día siguiente o mañana o ahorita, este ciudadano que tiene las tierras, ella misma exportaría los minerales que se encuentran dentro de ella, porque se le entregaría a ella la facultad del derecho de hacer esto, la libertad de hacer, era en su terreno, teniendo en cuenta que respetaran el derecho de propiedad, porque se tiene como idea que el marxismo no respeta el derecho de propiedad y que todo es de todos y es así. Pero como este elemento reflexivo nos dice que es un conocimiento confuso, que no sabríamos cuál es o cuál no es, o qué camino seguir y qué camino no seguir, no se podría hablar de forma objetiva. El marxismo es expropietario y es autoritario. No se podría hablar en esa forma. Pero esto sí eliminaría esta lucha de clases. Este ejemplo que te di eliminaría esa lucha de clases. Ya no habría esa lucha de clases. Y bueno, la empresa minera tendría que buscarse otro lugar, hacer otro estudio y encontrar lo que quiera encontrar y extraer lo que quiere extraer.
supuestamente en el caso ejemplarizante que les voy a hacer. Y la cuarta es la desaparición del Estado anuncia la sociedad comunista. Esto nos suena un poco al anarquismo. El Estado tiene que desaparecer y el humano, nosotros, tenemos que vivir de forma... mm, mm, anarquismo suena como rebeldía o suena como algo muy violento, pero esto es violento solo para el Estado porque le destruye al Estado. Tener en cuenta eso. Sin embargo, esta desaparición del Estado anuncia la sociedad del comunismo, nos habla básicamente que eh, hay un complejo, hay un complejo manoseo en las políticas y en el Estado que hace difícil que nosotros seamos libres completamente. Y Lefebvre nos habla que la desaparición completa de las clases y de sus supervivencias. Las clases sociales se dieron mucho antes de hablar de ese tema, se dieron con los españoles y los eh, con originarios, se dio con los españoles, las colonias y los protectorados, las colonias y el reino, el rey, reinado. Entonces, estas luchas de clases nos dicen que tienen que ser desaparecidas, pero acá no hace una referencia de forma material o de forma mental o de pensamiento. Lo que se referiría tal vez Marx era que tenemos que hacer una desaparición de clases a nivel de mente, a nivel psicológico, y por eso también la supervivencia, que son sí, ideas de clases sociales que puedan haber, están en la parte psíquica del hombre, con lo que estas clases ¿no? sociales y su desaparición tendrían que darse primero a nivel psicológico para que se den luego a nivel material. Eh, esta lucha de clases viene este el rey y sus súbditos. El hijo del súbdito crecía con la idea de que era su deber obedecer al rey porque era diferente. Había una clase que era diferente, que lo distinguía, que lo mantenía en ese límite. Entonces pasa que esta idea no se borra hasta el día de hoy porque aún la seguimos recordando y la seguimos asociando con políticas que se dan en la actualidad, izquierda, derecha, pobre, rico y demás, las que se pueden imaginar cognitivas. Entonces me dice que tienen que desaparecer primero a nivel mental y luego a nivel material. Y en todo caso, como este elemento reflexivo, eh, desaparecer a nivel material y luego desaparecer a nivel mental. Y esto es algo que molesta mucho, ya que si alguien tiene empresas súper importantes en un país, en África, le costaría mucho eliminar esta desaparición de clases a nivel material, ojo, pero a nivel psicológico no le costaría tanto. Puede pensar él que es igual que cualquier ciudadano que camina en una tribu de ahí. Y esto aunque cueste, pero se puede dar. Pero a nivel material es algo mucho más difícil para esa persona que tiene esa cantidad de bienes. La segunda es un prodigio desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando se habla de prodigio, se habla de ese desarrollo como los que hace Elon Musk. Son eh, cosas que realmente cambian el mundo. En este caso, en ese tiempo donde Marx hablaba sobre estas cosas, era muy difícil imaginar, por ejemplo, un celular o una computadora que podía hacer mil programas o un auto que se conducía solo, incluso el auto. Entonces esto es algo que se puede dar ahora, este desarrollo productivo de las fuerzas, que es algo aceptable a día de hoy.
Otra de las cosas es la separación de bienes del trabajo, de trabajos subordinados materiales y trabajos superiores intelectuales. En este caso se tendría que separar esta división de trabajo. Y ya dijimos al inicio cómo se podría dar esto. Pero acá lo resaltan, es lo importante, acá lo resaltan. Y aún en tiempos de Marx también se daba esta clase mm, de trabajo. Y esto nos dice que eh, se tendría que dar esto para que este Estado desaparezca y anuncie un comunismo. Y la inteligencia artificial haría los trabajos intelectuales de administración, de moderación y de organización, y las personas, los humanos, harían los trabajos de cualquier trabajo motor, pues, generalmente, cualquiera, y que no habría diferencias entre estos dos, obviamente. La otra es el florecimiento del individuo libre en la sociedad libre, donde el individual, en lugar de oponerse a lo social, halla en él las condiciones de su desarrollo total, de manera que los dones naturales y espontáneos son cada uno son racional y consecuentemente cultivados. Lo que quiere decir esto es que necesitamos una sociedad libre económicamente, socialmente y culturalmente. Cuando hablamos de culturalmente, se tuvo y se tiene esta idea de esclavitud en las comunidades africanas, donde esas personas no eran libres culturalmente, ni socialmente, ni económicamente. Y se da que cuando se acaba todo este problema de la esclavitud, aparece la, la diferencia o la no libertad en la parte económica, donde el trabajador tiene que trabajar de forma dura para que la recién sea libre y pueda hacer las cosas que le permite la economía, eh, son básicas en sí: alimentación, comida, abrigo y techo. Entonces, se tendría que solucionar este problema antes de la parte económica, cultural y social, libre en el sentido de que todos tengamos esta estos derechos básicos, estos derechos que son para todos, para que este individuo pueda hacer lo que él quiere hacer de forma libre en esta sociedad libre, sin oponerse a lo social, en este caso, sin ir contra la sociedad, contra ese bienestar. Supongamos un panorama como este. Eh, Imaginémonos una sociedad donde al nacer tienes un techo, un salario mensual, y aparte de tener el salario mensual tienes alimentos, ya que con el salario puedes comprar alimentos, pero además de eso tienes eso, y te dan abrigo y demás. En esa sociedad uno podría hacer lo que quisiera, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que su conciencia o de acuerdo a lo que él mismo se impondría a sí mismo. En este caso sería libre, una sociedad libre. Lo único que le limitaría es su capacidad de reflexionar sobre qué debe hacer él mismo para darle sentido a su vida. Eso es lo que se propone eh, hablando del elemento reflexivo en esta sociedad comunista. Cosa que es bastante aceptable también. Y hay mucha discusión en esto de acuerdo a que de dónde se sacaría ese bienestar, de dónde se sacaría esa economía, de dónde se sacaría esa casa, de dónde se sacaría sin que haya mano de obra. Se necesita que hacer mano de obra, se necesita hacer economía para que exista esta sociedad. Y, y por eso tiene miedo las grandes empresas y demás, que estos bienes que tienen ellos sea sea apropiado para esta sociedad. Y eso es lo que causa temor en las personas. Y todo es respetable en el mundo en sí, como piensen, pero
es discutido esto por esas personas, es cuestionado esto que estamos hablando por esas personas. Se podría dar de otra forma que, como ya le dijimos, se tendría que eliminar la economía, donde la economía sea libre, pero se necesitaría de otros para hacer las funciones básicas. Y es muy complejo eh, hacer que esto sea posible sin que haya mm, sin que haya trabajos forzados o esta economía o esta sociedad como la conocemos. Se podría dar, sí, en el sentido de que eh, hay un tipo de trabajos comunitarios entre ellos, donde los padres de aquel bebé que van a nacer construyen diferentes apartamentos o incluso se habla actualmente hay máquinas así gigantes que construyen casas. Elon Musk vive en una de esas casas que ya están construidas, preconstruidas. Y esto es también algo muy interesante, debido a que las máquinas podrían hacer ese trabajo manual a servicio de los humanos. Y esto, claro, es aceptable, pero en un futuro posterior. Pero la idea es que el individuo sea libre, una sociedad libre. El quinto aspecto serían los periodos que tendría que pasar para llegar a lo que ya hablamos, este Estado comunista, este Estado perfecto, donde se hablan de tres periodos sumamente conocidos, que es la democracia, el socialismo y el comunismo. Actualmente nosotros, en el supuesto que queramos llegar al comunismo, estaríamos en la base primera, la democracia. Esta democracia es la forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Ya hablamos, ya reflexionamos sobre qué es lo que perjudicaría a esta, ya hablamos qué es lo que perjudicaría a la democracia en sí, pero ya hablaríamos de lo que perjudica a la ciudadanía en sí, que el bien de la mayoría se impondría al bien de la minoría y que esto es algo que no es tan democrático como se piensa, pero es la única forma de estar en paz, supuestamente. Se tendría que pensar en otra, en este caso se hablaría del socialismo, que es el sistema socioeconómico caracterizado por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que las empresas pasan a nombre de los trabajadores y que la producción también. Esto es, en la antigüedad se veía, bueno, no en la antigüedad, en los 90 se veía como algo muy difícil, ya que para construir un carro se necesitaba de personas que construyeran ese carro, pero actualmente solo se necesitan máquinas programadas para que construyan ese carro. Y se pensaba en ese tiempo que esas máquinas, los carros, se tendrían que fabricar por personas si era fabricado por personas. Y si no se fabricaban por personas, no se podrían hacer con ninguna cosa más. Y muchos criticaron esto porque cómo pasa dar, quitar a las empresas a sus dueños y dárselas a los trabajadores. Ha podido referirse con esto que las empresas y los medios de producción sean, se autogestionen o sean gestionadas por los trabajadores o para los trabajadores. En este caso, como ya hablamos antes, una fábrica inmensa donde trabajan robots podrían construir casas prefabricadas y que esas casas prefabricadas se darían a cada ciudadano que nace o que estarían destinadas para alguien. Y así con todas las empresas de producción. Los robots trabajen para que nosotros seamos los gestores de esas máquinas para que ellas nos suministren cosas. Ahora sí se da un poco este sentido, tiene un poco de sentido y aceptación, este sentido, sistema socioeconómico. Pero en ese tiempo decían que se tenía que votar al empresario y que esa empresa se repartiera entre
los trabajadores con acciones, con, bueno, acciones o las ganancias que vayan para ellos. Medios de producción como fábricas de arroz, fábricas de fierros, metales, piles, materiales de construcción y demás, se tenían que dar a los trabajadores mismos, sino a estos empresarios que supuestamente se los catalogaba como mal. Eh, y esto no era muy aceptado en ese tiempo. Ahora se podría aceptar y tendría que haber una super reforma donde grandes empresas cedan los bienes o las acciones a sus trabajadores, cosa que ahora es algo posible, pero con las ambiciones de algunas personas no es dable. Y es la primera vez en el mundo que se tiene tanto dinero como ahora. Antes era inimaginable que una persona sola podría tener 6.000 millones de dólares para sí misma. Esto era algo muy, muy difícil, incluso inimaginable que alguien pudiera tener tanto poder económico. Y que en la actualidad hay personas que sí lo tienen en la India, en Estados Unidos, Elon Musk, Jeff Bezos y demás. Eh, y es algo también para reflexionar un poco en qué gastarías si lo tienes todo. En este caso, Elon Musk quiere ir a Marte y colonizar Marte y lo puede hacer y lo hizo. Y ya está, es, mm, es algo muy curioso. ¿Cómo funcionaría esta relación? Eh, Sería dueño de un planeta en todo caso, al estar ahí y a formar un propio mundo para ellos, para él. Eh, pasando esta segunda fase, sería el socialismo, pasamos a lo que se pasaría a lo que es el comunismo, lo que se denomina el comunismo, que es el sistema político, organizacional, socioeconómico caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales del mercado y del Estado. Las clases sociales con la propiedad de los trabajadores en fábricas, ya no habría esta diferencia de clases sociales, ya no sería el dueño y el trabajador, sino que todos serían los dueños de ese medio de producción de una fábrica gigante. Y que el mercado, en este caso, está este medio donde es la acumulación de dinero para uno mismo, ya no se daría, sino que habría una equidad justa para cada uno. Desaparecería la ambición, en otras palabras, de lo que sería el mercado de bienes y también del Estado. El Estado es el que otorga funciones y administración de terrenos, personas, leyes o de medios de producción. Tiene el control de todo, casi el Estado, pero en esta inexistencia de este Estado, las personas se administrarían por sí mismas y en la actualidad podría hacerse que una inteligencia artificial administre todas estas cosas de forma objetiva, claro, porque no habría ambición en esta persona, no habría corrupción en sí en este programa, que sería un programa para que administre de forma objetiva los recursos de esta sociedad. Y la inexistencia del mercado traería, es algo muy idílico, ya que no se daría en todo el mundo, porque hay muchas millones de personas, pero en un país el mercado es lo único que mantiene la paz o la economía o la tranquilidad de una sociedad en sí misma. Un mercado y que digamos, ese mercado o que el mercado colapse o que no exista, una, sería una rebelde, algo muy, no sangriento, pero sí algo muy,
difícil de percibir o difícil de definir, debido a que en la antigüedad habían saqueos. Los vikingos saqueaban a los ingleses a los franceses y había todo este conjunto de saqueos donde te mato y me llevo esta cosa, me matas, te llevas esta cosa y esa era la transacción antes del mercado. Cuando llegó el mercado ya se intercambiaban cosas, te doy esto, dame esto, te doy esto, dame esto y se pudo dar este tipo de relativa paz social. Pero con la inexistencia de este mercado, otra cosa que resaltaría sería las parcelas propias, donde habría un tipo de trueque, cambio, te cambio por eso, te cambio por esto, pero eso se denomina mercado también. Pero en este caso sería algo mucho más complejo, mucho más autoritario. Al inicio hablamos de que en esta sociedad idílica podríamos tener ya la comida garantizada de acuerdo a unos robots que nos den estos servicios, estos alimentos básicos para el subsistir. Y esto eliminaría lo que es el mercado o lo que es la base de compra y venta, en este caso alimentos, de forma efectiva, sino que ya se tendría mm, de forma continua. Pero esta continuidad se tendría que hacer con el mantenimiento de las máquinas, con el trabajo también manual, en este caso, de las máquinas que administrarían esto. Eh, y la división de clases sociales también es algo que sí se haría a nivel pensamiento y luego pasaría a nivel material. Y lo que dice Marx aparte de esto es que se necesita una revolución violenta. Y esto es donde lo atacan a él bastante, porque dice que esta revolución nos tendríamos que aceptar y tendríamos que luchar. La lucha, esta lucha, no sé si se refiere a lucha material eh, o lucha de ideas, pero en todo caso lo interpretaron como lucha sangrienta, en donde el trabajador tiene que apropiarse o tiene que matar al jefe, el dueño de la empresa, y quedarse con sus bienes y repartirlos entre ellos. Así se interpretó y así se estigmatizó. Marx nunca dijo que el comunismo es el periodo final de la historia humana, muy por el contrario, solo que nada exacto podemos decir acerca de lo que vendrá después. Y Marx nos dice que mm, no es el final, si llegamos, supuestamente llegamos a este comunismo, no es el final de la historia humana y que no sabremos si después de esa sociedad comunista, de acuerdo al elemento reflexivo, se podría dar y qué problemas podría acarrear y qué problemas no podría acarrear. No podremos saberlo y por eso no se sabe si vendrá otro después, otro del comunismo. No existe aún en el mundo ninguna sociedad comunista. Hablamos ya, nos habla de 1983, que no hay ningún estado comunista en el mundo, de acuerdo con el sentido preciso dado por Marx a esta palabra. Entonces, ese es el comunismo, cosa que es muy estigmatizada, pero también es muy eh, no idílica, no paradisíaca, pero sí algo eh, para reflexionar mucho y contrastarlo con la sociedad actual y con las tecnologías que se tienen actualmente. Y también analizando los problemas que tienen actualmente como la demografía, eh, la deforestación, supuestamente el calentamiento global y problemas parecidos. La condición humana hacia la corrupción, hacia la tiranía y demás, problemas morales. Estos tres libros eran escritos en ese tiempo, en los tiempos de los 60, 70, 90, incluso los 40, para eh, referirse a este Estado comunista y cómo sería. George Orwell en La rebelión en la granja hace una crítica a este
en la Rusia del siglo XX, de los 20, de 1920, será socialista. Estaba yendo por ese camino con Stalin. Entonces, se da que George Owen hace una crítica a esto y lo hace de forma caracterizada con animales, lo hace de forma caracterizada con una granja, que sería Rusia en todo caso, pero George Orwell tiene problemas eh, a nivel internacional, problemas diplomáticos en todo caso, con Rusia, debido a que este libro fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial y había una discusión entre Alemania pertenece a América, coge el sistema político de América o coge el sistema político de Rusia. Entonces, cuando caen los alemanes, Britania y Rusia eran amigas, se unieron para derrotar a Hitler y tuvieron que vivir en cierta paz, teoría paz. George Orwell no cree en eso, no está convencido y tiene problemas, hay problemas diplomáticos porque escribió este libro que habla cómo es el Estado ruso para George Orwell. Nos cuenta que un cerdo, una granja, que todos los animales hablan, pero no hablan delante de los humanos, solo entre ellos se reúnen de noche y hay un general, un comandante, un cerdo grande y el más antiguo, el más viejo, que nos da charlas de que de nosotros, en este caso, él dice que ellos no podrían parecerse a los hombres, no tendrían que parecerse a los hombres en nada. Y aparte de no parecerse a los hombres en nada, tendrían que ser una sociedad justa. El trabajo que ellos hacen debería ser para ellos y no para el dueño de la granja, sino que para ellos. Aparte de eso, cantan la canción de mm, eh, himno, un himno que hace una referencia al himno soviético, la Unión Soviética, que se llama Las Bestias de Inglaterra. En esta granja cantan esta canción a todas horas y van creciendo los pequeños animales con esta canción. Pasa que este comandante, como se le dice, muere y suben la batuta a eh, dos animales, Napoleón y un, un cerdo se llama Napoleón y el otro cerdo es eh, mm, Napoleón y, si bien no recuerdo, pongámosle Pedro. La idea no está en los nombres, sino está en lo que ha querido reflejar Orwell. Pedro, básicamente toma la batuta y es muy elocuente, mientras que Napoleón es el más guerrero, es el más trabajador, es el más organizativo. Pedro hace que los animales se sientan exaltados por la lucha, hace que los animales traten de separarse del granjero y formen una revolución, donde un día se despierta el granjero, va a la granja y los animales empiezan a rebelar y lo botan de la granja y de la casa donde vivía y se van. Entonces los Pedro y los otros animales festejan y celebran, se hacen cargo de la granja ellos mismos. Pasa que tiempo después Napoleón juntaba a los cachorros de las perras que daban a luz y las llevaba a otro lado para criarlos, como él decía. De repente Napoleón hace una revolución contra Pedro porque había una lucha social entre ellos, entre los animales mismos, donde algunos querían que se construya un molino para ya no trabajar tanto y algunos querían que se mejore la granja, la casa, para que vivan mejor. Esas dos posiciones caen en conflictos entre ellos y eh,
Napoleón en medio de eso aprovecha y trae a los cachorros, que ahora ya son animales grandes y fuertes y amenaza a toda la granja con asesinar. Pedro se va y Napoleón se queda a cargo de la granja. Entonces Napoleón se vuelve un tirano. Todas las manzanas, todos los alimentos buenos, todas las comodidades, los adquiere a él y vive en la casa del granjero. En este caso no era posible. Antes era, uno de los lemas era que no se tendrían que parecer los animales a las personas. Está prohibido que un animal se parezca a una persona, mm, decían los tigres, lo que eran los cerdos en sí, eh, eran los lemas. E incluso el comandante decía ese lema de cuatro patas sí, dos patas no. Cuatro patas sí, dos patas no, era el lema de la granja. Pasa que Napoleón, al ser un tirano y la gente se está revolucionando frente a ellos, les atacan los granjeros. Los granjeros le piden ayuda entre ellos y van a atacar a la granja y son repelidos los humanos y hay mucha muerte de animales, mueren muchos animales. Un boxeador, que es un caballo el más fuerte de la granja y que se encarga de todo el trabajo de la granja, básicamente, fallece. Y ahí, con el paso del tiempo, van muriendo las demás personas, van muriendo eh, los que iniciaron esta revolución. Y se van haciendo otros animales, y se va olvidando el origen de la causa principal de esa lucha. De repente, Pedro ya desaparece del mapa y todos hablan de Pedro como algo, como un soldado fantasma. Al paso del tiempo, los cerdos van viviendo en la casa del granjero y eh, ya casi nadie de la primera revolución o del inicio queda vivo. Y los cerdos se apoderan de toda la granja y hacen negocios con del mercado con humanos y se ponen pantalones y camisas y están hablando de negocios que tienen referentes a la granja, a la producción. Y ya no se habla ya no hay quejas, donde antes había como reproche a los cerdos, porque ellos eran los que se beneficiaban más. Hoy ya no se habla de estas mm, diferencias sociales o lucha de clases en la obra, en la granja. Y al último, el único que queda vivo es Pedro mismo. Y al final él hace una reflexión donde ve de su misma especie haciendo negocios con personas en todo caso, para vender más a empresarios o lo que sea. Ve a los cerdos durmiendo en camas y que todos los ideales que tenían al inicio son desplazados y son este, rotos o corrompidos por estos líderes que eran los cerdos. Y Orso Rubén tuvo muchos problemas porque realmente decía que los rusos eran los cerdos y que estaba mal lo que estaban haciendo. Esta idea referente que es el comunismo eh, trajo como consecuencia que la sociedad piense que un político al entrar al poder se vuelve un tirano. Más desarrolladamente esa teoría se dice que un político de izquierdas al entrar al poder se vuelve un tirano. Y es lo que se entiende hasta el día de hoy como esta lucha, este estigmatismo a los partidos de izquierda, los partidos socialistas. George Orwell refleja en esta obra lo que no se podía adjudicar a los rusos en una obra, lo hizo de forma animada, de forma espontánea, de forma así calcu-
calcularizada, un tipo de caricaturas eh, con la granja, la rebelión en la granja. Se creció ya con este estigma del comunismo y pasa a otro libro que escribe después, que es 1984, que también habla sobre estos estados opresivos, estos estados autoritarios, donde el protagonista se enamora básicamente de una, una joven que trabaja en el mismo ministerio, el Ministerio de la Verdad, y que van pasando los días y en esta sociedad no se puede enamorar nadie. Solo hay unión sexual una vez al año para la procreación de hijos y nada más. En este mundo existen las telepantallas. Estas telepantallas registran todo lo que pasa en las casas, en la vida de los ciudadanos. Registra todo. Y al encontrarse Julia y el protagonista, Bernard, muchas frecuentes veces, crean algo así como una revolución, en el sentido de que si no se permite que tenga pareja, tengo parejas escondidas, pero ellos dos se escuchan y hay rumores de que hay una revolución, existe una revolución que está en contra de ese sistema y ellos dos quieren participar de eso. Otra de las características de este mundo, de esta sociedad, es que toman algo así como una ginebra de la victoria, se le denomina. Y este ginebra de la victoria es como un líquido que te quita los problemas, te hace feliz en este caso. Al hacerte feliz, te olvidas de la guerra, que parece lejana en este mundo. Pasan aviones de guerra, mientras que ellos no saben ni siquiera con quién es la guerra. Sí se sabe con quién es la guerra, pero no se tiene importancia de con quién es la guerra. Eh, Existen también los 2 minutos de odios, que son 2 minutos obligados para ver la televisión, se prenden en todas las pantallas y aparecen estigmatizando al terrorismo y a los que están en contra de la sociedad. Y ahí nos cuenta Bernard, el protagonista, que es imposible no participar y que todos se ponen a gritar al finalizar los minutos de odio. Y él también se da cuenta que está gritando cuando acaba estos 2 minutos de odio. Otro de los temas importantes también es el lenguaje, neolenguaje se le denomina en esta sociedad, donde se estigmatiza algunas palabras como malo. No, no existe la palabra malo en esta sociedad, existe lo no bueno o lo no excelente. Entonces se manipula a la sociedad para pensar de forma parcializada que el mundo que viven es bueno, que el mundo que viven es justo, que el mundo que viven es el único que tienen que aceptar para vivir bien o mejor. Eh, Al paso del tiempo, Julia y Bernard se van reuniendo en las afueras de los campos del ministerio, en las afueras de la ciudad, y se van a vivir, bueno, se encuentran en sí en una habitación que han alquilado a una persona que trabajaba vendía antigüedades. Entonces se reúnen ahí y ahí tienen relaciones sexuales frecuentemente, y ahí es donde frecuentan más. Y se enteran Bernard, que tiene un compañero de trabajo, se piensa que está en la revolución. Pasa que se reúne con él y le hace indirectas de que quiere entrar a esa revolución, que quiere ser parte de esa revolución. Y el colega le cita y les dice que sí a todo. Eh, y les dice que les cuente lo que hacían ellos, que les cuente dónde se reunían y demás. Un día cualquiera, ellos dos se reúnen otra vez en la habitación donde habían alquilado a este señor que vende antigüedades y se reúnen y se besan y demás. Y pasa que algo era diferente, el cuadro estaba inclinado, estaba mal puesto y ellos se acercan y estaban un poco
psicoseados o con psicosis de delirios de persecución, cosa que era cierta, pero no era aún definitiva, sino que había sospechas de que les estaban viendo, lo que les estaban siendo observados. Sacan el cuadro y se dan cuenta que es una telepantalla. Esta telepantalla sale y les habla, quédense ahí, quédense en el suelo, entran los policías y los arrestan a los dos. Después de torturas, después del tiempo y que ambos no querían hablar, utilizan su mayor miedo de Bernard, que es que su cabeza está en una jaula y que hay, al frente de él hay una rata rabiosa, que por medio de un sensor esta separación se disuelve, se va, es un aparato que une estas dos cajas, estos dos contenedores, la cabeza de Bernard y esta rata hambrienta y furiosa. Entonces, Bernard termina confesando que sí, que era Julia la que debían hacerle esto, que era su idea, que ella le había dicho que sí, que sí, que sí. Entonces, era la idea de Julia y él que no era responsable de sublevar ante esta sociedad. Tiempo después lo sacan de esa caja y lo mantienen por un par de semanas ahí. Sale y le dan una nueva identidad, el mismo trabajo, ya con la cara magullada y con todos los golpes y lo dejan libre. Y en una... Yo pensaba que Julia había muerto, Julia ya estaba ¿qué habrá pasado con ella? Se irresponsabiliza por lo que le pasa a Julia. Entonces, el protagonista Bernard camina como cualquier día a su trabajo y ve a Julia y ella le dice que lo había dilatado y Bernard también le dice que lo había dilatado a ella. Los dos se miran y se despiden. Ambos van a sus trabajos y Bernard ve la telepantalla donde está el gran maestro. Este es como el presidente de esta sociedad, líder, y ahí se va amando al líder. Tiene tanto miedo que su única salida es amar a ese líder. Entonces, y nos muestra que hay un lavado de cerebro en estas sociedades comunistas, en estas sociedades autoritarias, donde en este caso George Orwell utiliza la premisa del amor, que es inherente a todos los humanos se enamoran, entonces utiliza esto para complementar qué pasa si te dejas, si una sociedad no te permite que te enamores y hace que las personas se identifiquen con el libro y estigmatizan lo que son los gobiernos autoritarios. Al final Bernard se despide de Julia y Julia también de manera que las telepantallas no los capten de manera discreta y hacen su vida cada uno. Es una historia que deja un vacío profundo en el sentido de pérdida de libertad y que tu mayor miedo sea el que no te permita ser libre en sí mismo. En este caso sería las ratas o en todo caso la muerte o mucho dolor. Aparte de tener índices de conductas filosóficas, ya que hablaríamos de mm, qué puede más, el miedo o la libertad. Esta lucha entre para ser libre tienes que enfrentar a tu peor miedo y dar la vida por tu propio miedo, aunque sea, o es lo contrario, no ser libre pero no someterte a tu miedo más profundo que tengas. Es una cuestión, me parece, filosófica y se puede aplicar a muchas cosas, sin embargo es algo muy interesante. Otra cosa es que las telepantallas serían como los dispositivos que tenemos en los celulares, como por ejemplo, al buscar cualquier cosa, el navegador nos bota los resultados que frecuentemente hemos buscado, las propagandas que buscamos, o sea, sabe el algoritmo las cosas que nosotros nos gustan
Y de acuerdo a eso, esas telepantallas también están 24 horas grabando y viéndonos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que compramos, los periódicos que leemos, las cosas que hacemos y demás, salvo en los dormitorios. Aunque existe un pequeño micrófono donde se escucha también lo que haces. No se ve obviamente, pero se escucha en los dormitorios y en las viviendas. Una ciudad muy controlada en sí. Y George Orwell tuvo este problema con los gobiernos autoritarios y tuvo este libro 1984 es muy interesante y tiene mucho hilo para hablar en pequeños puntos. El neurolenguaje, las telepantallas, 2 minutos de odio y demás. Sin embargo, mm, tiene algo muy futurista. En este caso, cosa que no se dio en la actualidad, aunque no podríamos decir eso porque no sabemos si el celular está siendo utilizado por un hacker o por un algoritmo de la empresa o en ese caso de una corporación más grande sería del Estado, pero no sabemos si nos están grabando o nos están escuchando por medio de los teléfonos. Ya se dieron casos, y no solo casos a nivel serios, noticieros, sino casos a nivel cómico, donde hackers entran a celulares ajenos y marcan y saben la información, saben el número de tu DNI, tu llave de iPhone, llave de celular, llave de bancos, y entonces no se sabe, no es tan seguro afirmar que no estamos siendo escuchados toda nuestra vida de forma virtual, como estas telepantallas. Y por lo demás, claro, se habla, es muy distinto. Aldous Huxley nos habla de un mundo feliz. Y este libro es, al parecer, mucho más complejo que el de George Orwell, 1984, debido a que no nos habla del inicio de esta guerra que se da en 1984. No nos habla del inicio de esta sociedad, solo nos dice que esta sociedad se ha separado del mundo y está en lucha. Hasta ahí es lo que se sabe. Y que se vive como tal y nada más. Pero en un mundo feliz empieza con la creación de bebés, una fábrica donde crea bebés. Acá los óvulos de la mujer y los cromosomas del hombre los combinan y fabrican bebés. Eh, inicia con el protagonista Marx, eh, Bernard Marx, debido a que se une, Aldous Huxley hace una unión entre el empresario capitalista más próspero y el socialista más reconocido. Y así va creando nombres de los personajes. Pero lo que y voy es que en esta sociedad los bebés, los fetos en sí, son adoctrinados en alfa, beta, gamma, delta y demás. Y demás. Eh, los bebés son sometidos a distintas pruebas de frío y calor. A los bebés que trabajarían en las fábricas se les sometería a muchas temperaturas o a mucho frío, de acuerdo a dónde está dónde está la necesidad de producir. Y esto es algo muy terrorífico, debido a que se pueden crear gemelos, como 200 o 150 gemelos que trabajarían en una sola fábrica. Estarían sometidos a ello, trabajar por siempre, a trabajar hasta por siempre en esa fábrica, siendo hermanos entre ellos. Se sacan gametos, ADN, y se van reproduciendo hasta
hace lo que es requerido para una fábrica, por ejemplo, por un lote. Ellos hablan cuando de niños como lotes de fábrica y se los llevan a las empresas, pues, ya como jóvenes. En esta sociedad, los alfas son separados de los betas, de los epsilon, de los gamas, etcétera, y se les da una función administrativa, se les otorga un conocimiento, unas condiciones para su buen desarrollo. Les ofrecen buena música en el útero les ofrecen comodidad de temperaturas las cámaras de criación y demás. Cuando ya nacen esos bebés y van creciendo, se les somete a pruebas de adoctrinamiento. A los betas, por ejemplo, se les dice que se les hace querer ser lo que hacen. Ellos son felices haciendo lo que hacen. Esa es la filosofía, es el secreto para que su sociedad funcione. El mismo dueño de esta fábrica de bebés, de esta sociedad, presidente o líder, dice que lo que sirve a esta sociedad es que sean felices estas personas con lo que tienen, o sean felices con lo que son. Y a los niños betas se les adoctrina de formas muy diversas. Por ejemplo, mm, en en una clase se le dice, qué bueno que no soy un gamma, se le repite un audio que se escucha para todo el salón, eh, qué bueno que soy un audio, qué bueno que soy un beta, porque así no tendría que trabajar tanto, y trabajar tanto me trae comodidad. Y después del audio pasa otro audio donde se le dice, qué bueno que no soy alfa, porque el alfa trabaja demasiado, y para mí no sería bueno trabajar mucho y así van adoctrinando a los gamma de esa misma forma. Qué bueno que los beta, qué bueno que no soy beta, porque tendría que hacer trabajos que no me son permitidos hacer. Y qué bueno que no soy alfa, porque tendría muchas responsabilidades que eh, no podría hacer. Qué bueno que soy gamma, porque tendré fuerte y tendré adicción, no, no tendré adicción, tendré privilegios que los betas y los alfas no tienen, como es la pastilla Soma. En esta sociedad los van adoctrinando a los niños de esa forma y separan, los separan de los alfas, los separan de los betas, los separan de los gamma y los crecen de forma separada y los hacen amar sus actividades cuando crezcan. Al paso de los días, el protagonista eh, sale a su trabajo como cualquiera, pero este trabajo que él tiene es algo que él le aburre. El protagonista es un alfa y hace funciones administrativas y de gestión y pasa que no le gusta el trabajo que realiza. Entonces lo ven como alguien raro y se hablan rumores de que se confundieron en la cama de crionización que en vez de ponerle nutrientes, le pusieron bebidas o cerveza. Y esto es una técnica que hacían también para los niños gamma obreros. Se les ponía un poco de alcohol para que no reaccionaran o no funcionaran bien a nivel cognitivo y se les desarrolló la fuerza. Y pasó así. Y esto es algo muy interesante de analizar a profundidad a nivel filosófico. ¿Hasta qué punto un ser humano de cualquier país, de cualquier realidad, es sometido a este tipo de eh, adoctrinamiento, a este tipo de condición de vida, a este tipo de situación? Por ejemplo, en colegios privados se somete al estudiante, al niño, a diferentes cursos, curso de violín, curso de teatro, curso de
luego curso de idiomas, curso de, etcétera, hay infinidad de estudios, pero a nivel educativo público, la mayoría de colegios del mundo no eliges los cursos, sino que te dan matemáticas, te dan literatura, te dan geografía, te dan, etcétera, historia. Entonces, ¿hasta qué punto uno es estimulado a nivel prematuro para pertenecer o no pertenecer a este tipo de realidad en el mundo laboral en sí? Y, y es muy, muy interesante reflexionar sobre esto. Los políticos, hay que hay excepciones, donde no se ha estudiado nada, pero la mayoría son personas que tienen poder adquisitivo de dinero. Sea como sea este poder, se les dio y pudieron administrar y dar este gran paso a la política, una gran ayuda para que sean políticos. Entonces, se ve un poco eh, como hay ciertas variables que hacen que para algunos sea más fácil y para otros no sea tan fácil. En el sentido de factores no solo económicos, sino también factores sociodemográficos, hasta socioculturales. O sea que Bernard Marx es visto por una compañera que es muy simpática y ella lo ve a ver Bernard Marx como alguien a quien solidarizarse. Esta compañera que tiene es un alfa también y que tiene su esposo, pero que todos en esta sociedad todos pertenecen a todos. Ella se había acostado con muchos de sus compañeros y era normal en esta sociedad. Era algo absolutamente normal. Pero y nunca se había acostado con Bernard Marx, pero tenía cierta atracción, cierto interés por él. Así que quiere que ellos dos vayan afuera de la sociedad, afuera de la ciudad donde viven los salvajes. Es como un tipo de museo, un tipo de albergue, donde ellos, bueno, ahí se ve que hay diferencias hay una separación en esta sociedad entre estas personas y el resto del mundo, en este caso una aldea, como se denomina. Vamos a una aldea, entonces esta aldea resulta una ciudad como las que tendríamos actualmente en el tercer mundo, con casas de material noble, pero con formas de vida mucho más eh, salvajes y estas personas denominan salvajes a estos habitantes de las aldeas, a estos habitantes de estas reservas. Estas reservas se les llama a esta parte de la población, reservas. Entonces, se interesa mucho por Marx, por Bernard Marx, debido a que le parece muy misterioso, muy... Entonces, hay una pastilla que se llama Soma. Soma está en las bebidas, está en las pastillas, está en todo, está en los alimentos, en todo. Y este Soma hace que eh, adquieras una felicidad espontánea al momento de ingerir y que se olviden todos otros problemas o todo lo que te puede afectar en esta sociedad. Entonces, el Soma era la bebida que todos los alfas consumían. Y de hecho que era que no solo alfas, sino personas que eran betas, gamas, y todo el mundo consumía estas pastillas que tenían el Soma, que te distraían, que te hacían sentir feliz o alegre. Acá se haría una reflexión muy específica con estas dos atributos o dos elementos que al ingerir te darán esa felicidad. En el caso de 1984 sería el Ginebra de la Victoria y en un mundo feliz sería el Soma.
Estamos hablando como analogía a lo que hoy conocemos como redes sociales. Todo el mundo se puede, un 90%, hacer, tener acceso a videos chistosos o a TikTok o a lo que le interese o lo que le distraiga. Ahora el soma de la sociedad actual sería lo que nos mantiene al margen de reflexionar sobre nuestra realidad o reflexionar sobre nuestras propias en el mundo o lo que fuera ser analizable por cada uno de ustedes, no nos permitiría esta distracción que sería TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, este, y demás, juegos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá se ve cómo estas personas en estos dos mundos utópicos son controlados por estos elementos, eh, estos elementos que no permiten una reflexión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y esto es algo que se podría decir que está bien para la aceptación y la felicidad que nos podría dar estos elementos. Sin embargo, hace algo muy opuesto también a que una tiranía, como en el caso de 1984, sea olvidada. Y en un mundo feliz hace que un mundo utópico, un mundo feliz, olvide a estas reservas, a estas aldeas, con este soma de la diversión, olvide estas clases sociales o olvide esta reflexión entre betas, alfas y gamas, que no sepan realmente, bueno, sí sepan, pero no sepan las consecuencias de cómo sería otra sociedad aparte de esta separación, cómo sería si todos fueran alfas. Bueno, a esa reflexión eh, a las que llegaba. Y aparte, las reservas eran habitados por personas que eran, tenían gametos o eran producidos también en otras máquinas de creación, pero eran defectuosos. Entonces, al principio se eliminaban, pero al pasar los días se veía problemas y los mandaba ahí. Pero entre ellos se habían reproducido y se habían creado reservas. Y que no nos cuentan la historia todavía de estas reservas, no cuentan la historia de estas reservas. Sin embargo, cuando Bernard y su compañera van a estas reservas, encuentran a una ciudadana de este mundo feliz, donde es blanca y los de la reserva, los salvajes, como se les conoce, los ven como de forma rara. Y esta mujer tiene un hijo y ellos se dan cuenta que son diferentes, pero los han aceptado. Entonces, cuando ven a Bernard y a su amiga parecidos a ellos, se dan cuenta que es algo muy sospechoso. Entonces le preguntan y se le llevan a casa y ella les cuenta la historia de que él vino con el presidente de la sociedad, él vino con el jefe del Marx y que cuando vinieron ella se perdió, se cayó en el bosque y se perdió y ella pudo salvarse, pudo salvarse y estaba embarazada, este jefe de Bernard Marx, y tuvo un hijo dentro y sobrevivió. El hijo de ella está muy profundamente interesado y enamorado de ella, de la señorita, de la amiga de Bernard Marx. Y mm, pasa que al pasar los días, eh, ellos son llevados a la ciudad, mundo feliz. Pero Bernard Marx ya sabía de esta situación, porque su jefe le había contado lo que había sucedido en esas reservas. Con el pasar de los días, ellos estuvieron en las reservas, regresan al mundo feliz y se entera que Sui tiene un hijo que deben armar. Entonces lo crían en la ciudad, le dan un trabajo y pocos días su esposa o su mamá fallece
y el hijo se pone a llorar, llora mucho, mucho, mucho y las enfermeras, y acá se ve algo muy interesante, las enfermeras le dicen, hablan entre ellas y dicen que sí fue tan importante, fue tan importante la muerte de esta señora, ¿porque llora tanto? Y acá se puede sacar esta reflexión de que en este mundo eh, una persona no es muy importante como se cree. Si muere una persona es algo como reemplazable, pero no entienden ese dolor que siente su hijo al perder a su madre. Entonces el hijo no encaja en la sociedad para nada y se va eh, enamorando de la primera mujer que había conocido, pero ella ser, al tener esposo y aparte que en esta sociedad no pueda ser, eh, no pueda, no pueda pertenecerte ninguna mujer, no pueda haber este sentido de pertenencia en las parejas, Bernard Marx rechaza a esta mujer y la llama prostituta. Y él no entiende por qué pasa esto. Y se aparta a un faro, su padre como alguien de mucho poder económico intelectual, se aparta y se va y le consigue un faro donde vive. Y él se queda viviendo solo ahí, resentido de que pasan helicópteros encima de él, que lo miran y le dicen salvaje, salvaje, ahí está el salvaje, y se vuelve algo cómico, algo atractivo, algo turístico, como vive él. Y ahí acaba Un Mundo Feliz. Estos tres libros son muy interesantes. Su trama es mucho más compleja y mucho más entretenida, pero son muy profundos libros. Y con eso acabamos esta exposición del marxismo.